Al chile. Mis amigos, soy Benjamín. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. El primero es el del senador líder reprimido del Vox, Julen Rementería, cuando le cuestiona a la secretaria de Energía justamente sobre la soberanía energética, y usted no sabe qué ejemplos fue a poner de la producción energética que está concesionada. Si usted no la vio, no sabe qué ejemplos fue a poner Julen Rementería, particularmente de países que unos en mayor y otros en menor medida están atravesando crisis justamente por concesionar tanto, por permitir una gran privatización del sector energético, cuyas soluciones en algunos, le hace España, han sido: tenemos que tener una empresa productiva del Estado, porque ya la teníamos, pero se le ocurrió a un Aznar venderla, ¿no? Entonces tenemos que recuperarla. A Julen Rementería se le ocurrió una brillante, por eso se lo tengo que poner, pero más que ponérselo, la respuesta que le da la secretaria Rocío Nagle a él y a todos los senadores de esta primera ronda es hermosa. Así que vamos a diseccionar esta comparecencia paso por paso. Usted compártale, porque yo le digo, es que se puso sabrosa la comparecencia, sobre todo cuando escuchamos cuáles son los grandes argumentos de la oposición para frenar la soberanía energética. Yo seguiría sugiriendo, ya quítense las máscaras y digan: lo que yo quiero es que le sigan dando contratos a los privados para que pues yo pueda seguir teniendo ganancias, y no así como, no es negocio. Sería más rentable, pero ya saben cómo son ellos, nunca se van a sincerar. Sincérense. La verdad les hará libres, sépanlo. Escuchen ustedes, pongan la atención, yo sé que a veces genera un poquito de gastritis, pero es importante escucharlo porque la respuesta, por supuesto que va a tono. Primero que nada quiero decirle públicamente que, como le comentaba, me tendré que retirar en un momento más. No tengo básicamente preguntas. Lo que quiero hacer es algunos planteamientos respecto, sobre todo a la última parte de su presentación, en donde se hablaba de la reforma, que ciertamente está aquí, bueno, más bien está en la Cámara de Diputados, y si logra pasar allá, vendrá a dar justo aquí a la Cámara de Senadores. Hay cosas que francamente no hacen sentido y trataré de explicarme. Hoy el precio de la energía eléctrica tiene un valor en nuestro país y se obtiene a partir de una mezcla que tiene que ver con la generación de distintas fuentes y distintos participantes en el mercado eléctrico. La Comisión Federal de Electricidad es uno y hay otros generadores. Y la verdad de las cosas es que el precio que se obtiene o al que se llega es un precio que al final no ha bajado como a la población como se ofreció. Es un precio que lamentablemente ha seguido incrementando. Usted conoce perfectamente Veracruz, igual que yo, y bueno, sabe las quejas que hay ahí en Veracruz y cómo se ha solicitado que se haga algo por el precio de la luz. Lamentablemente o no se ha podido o no se ha atendido, no sé, pero no, lo cierto es que el precio de la luz ha seguido en aumento. Y aquí surgen varias interrogantes, porque si a partir de esa mezcla que se tiene de las distintas generaciones se logra un precio de un nivel, ¿cómo pretendiendo cancelar los contratos a los privados, como lo establece la reforma, la literalidad? Estoy hablando el día siguiente a la entrada en vigor, palabras más, palabras menos, así reza la reforma, se suspenderán todos los contratos con los privados. Entonces, ahí nos plantea dos cosas. El precio ya tendría que ser modificado necesariamente, porque al final implicaría una urgente necesidad de dos formas: o subsidiarlo más, que al final también le cuesta a los mexicanos, o tener un precio mayor, porque si hoy lo sacamos de un promedio donde hay los menores y los mayores y hacemos un promedio, pues esto al final va a desbalancear y necesariamente le va a costar más al país, a los ciudadanos si le quieren subsidiar, pero no acabaríamos nunca por tener pues un precio adecuado para ellos. Luego, me parece que se habla también de algo que va a ser imposible lograr en el corto plazo.
Actualmente la Comisión Federal de Electricidad produce por allá del 38% de la energía del país. En la reforma se dice que tendrá que aportar hasta el 54% y solo a los privados el 46%, es lo que propone la reforma. Y fíjense una cosa que no hace sentido. El crecer del 38 al 54, suponiendo que se pudiera crecer al otro día, como lo establece, porque la diferencia esa, el mercado aproximadamente 72, 73 cifras alrededor de ellas, son las que realmente vende la Comisión Federal de Electricidad, lo otro son los que venden los particulares, pero de ese 72, la Comisión Federal de Electricidad produce el 38, la diferencia la compra a los privados. ¿Qué es lo que sucede con ello? Que subir del 38% que hoy produce al 54% que propone la reforma, significaría, solo estos 13 puntos porcentuales subirlo, significaría prácticamente el doble del costo que hoy tenemos. Por ese esfuerzo pequeño, el costo hoy es producir esos 38%, son 3,600 millones de dólares. El crecer al 54, ya el costo sería 7,100 millones de dólares. Entonces estamos hablando de un costo de 3,500 millones de aumento que no tiene pues ninguna justificación. ¿De dónde van a salir o quién los va a subsidiar? Sin embargo, tenemos por otro lado lo que es la transmisión y la distribución. Eso sí es negocio para Comisión Federal de Electricidad. Eso sí es realmente un negocio y lamentablemente por este esquema, en esta última parte donde usted comenta, todo lo vamos a concentrar en lugar de que haya subsidiarias, pues me parece primero que se distorsionaría el valor y la participación en el estado financiero de la Comisión Federal de Electricidad al meterlos todos en una bolsa, cuando si los tenemos por separado podemos atender los problemas por separado y tratar de resolverlos, porque hoy está pues en alguna forma dividido, que permite identificar que precisamente en la transmisión y en la distribución es negocio y un buen negocio para Comisión Federal de Electricidad. Cuando se mezcla con lo otro es donde arrojan las pérdidas. Entonces, con todo esto, pues, ¿cómo podríamos pensar que el precio de la luz va a bajar? Perdón que lo diga así y lo digo con muchísimo respeto, pero se está engañando a la gente al decirle que con la reforma energética se va a bajar la luz en nuestro país. Eso no es cierto. Hay que decirle a la gente la verdad, porque hemos dicho muchas cosas, que va a bajar el precio de la gasolina y no ha bajado, que el precio del gas se va a mantener y no se ha mantenido, que tantas cosas que se han contado que al final pues suena muy bien a la hora que las mencionan, a la hora que las ponen ahí, pero no resultan verdad. Y se habla de la soberanía energética. Miren, les quiero decir, aquí tengo una gráfica que se hizo en Alemania, Argentina, Brasil y Chile, España, Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Prácticamente todo está concesionado. Solo a Julen Rementería se le ocurre tomar como ejemplo, hablemos de Reino Unido o España. Solo a él se le ocurre para decir, miren, funcionan bien los países que han concesionado. ¿Que Julen Rementería no se enteró que en Reino Unido pues ya expropiaron una empresa energética? ¿No se enteró eso noticia? ¿Que Julen Rementería no se enteró de la crisis en España, que están en debate porque lo que quieren es retomar el control del Estado en las empresas energéticas que vendió el Aznar? ¿Que Julen Rementería no se ha enterado? ¿Qué peores ejemplos pudo haber dado Julen Rementería? Permítame, se lo digo con toda franqueza, con toda tranquilidad, no pudo dar peores ejemplos Julen Rementería. O sea, yo no sé quién, porque aparte me queda claro que alguien, o sea, que él no se aventó el tiro de decirlo solito, sino que obviamente alguien, pues le responde, o sea, alguien le escribió el discurso, eso me queda perfectamente claro. Pero es que es insólito que un panista ponga como ejemplo para comprobar el gran poder de las empresas privadas y el gran poder de los países que han concesionado su sector energético con países que están en crisis y que están expropiando empresas privadas.
porque quieren retomar el poder y porque han quebrado las empresas privadas, como el caso de Reino Unido. Digo, uno no tiene que ser experto en energía, solamente tiene que leer las noticias que existen, informarse de lo que está pasando en el mundo y después usar como esos ejemplos. Pero bueno, es que yo sé que también pido mucho. El tema es que justamente la secretaria de Energía le aventó un gran speech, ya saben, de esos en donde Rocío Nagle dice que no se les olvide que soy ingeniera. Échense esta. En Italia, en Francia, en España, en Alemania. Y las dos de abajo es Estados Unidos, que trae dos, una de la costa este y otra de California, y la de abajo es la de México. En España, en Italia, pues efectivamente no está el Estado. Ahorita en España, allá, tienen un escándalo los ciudadanos porque no hay un Estado que sujete los precios y están sujetos al mercado de 4 o 5 privados. Y en ese camino, ahí nos llevaban con la reforma del 2013, a perder presencia del Estado a través de una empresa del Estado que es necesaria para poder garantizar una tarifa accesible a todos los mexicanos. Esta es de enero a noviembre. Esas son las tarifas de electricidad. Entonces, cuando hablamos de ejemplos de que qué va a pasar con nuestras tarifas, que vamos a estar muy mal si nosotros vamos a fortalecer a la CFE, es exactamente al revés. En Italia, cuando hubo el accidente en Japón, los italianos cerraron sus plantas nucleares. Entonces, es toda una historia, y en Italia tuvieron que comprar respaldo, ahora están dependiendo de privados, respaldan incluso tanto Alemania como Italia de las nucleares de Francia, pero las tienen que comprar, su comercialización, y estas son las tarifas. Y quise poner pues los países europeos a los que nos referimos, y quise comparar con Estados Unidos, que es nuestro vecino y que maneja con nosotros pues más o menos las tarifas del gas, porque es la cotización del gas que trae Estados Unidos con nosotros. Entonces, suspender los contratos con privados, ¿nos va a afectar la tarifa eléctrica? No, no nos va a afectar, al contrario, estamos fortaleciendo al tener una empresa del Estado fuerte, y no los estamos corriendo y no les estamos diciendo que se vaya, les estamos diciendo que se queden en el mercado con una justa competencia. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Cómo vamos a garantizar? Esa pregunta me gustó. Si hoy traen el 38%, ¿cómo van a subir al 54%? Pues bueno, mire, el 1 de diciembre del 2018 estaba exactamente al revés. Traía 55% CFE y el resto los privados. Y empezaron a entrar a la red del SENACE las subastas que hace ratito mencioné. Y empezaron a entrar el autoabasto paralelo y fue desfasando a la CFE, pero la CFE tiene la capacidad, y la CFE hace 3 años estaba exactamente al revés, estaba 55-45. Hace 3 años, no estoy hablando de hace décadas. Y cuando empiezan a entrar las intermitentes, fue cuando empezó el SENACE, el Centro Nacional de Control Eléctrico, a perder confiabilidad porque son intermitentes. Entonces, a la hora de la operación diaria, cada minuto, entran y salen en el sistema y nos generan alertas en el sistema. Y esa es la pérdida de la confiabilidad. Por eso es que nosotros propusimos un acuerdo para tener confiabilidad y decir, basta, no podemos estar jugando. Antes no lo tenían. O sea, el gobierno del presidente Peña o del presidente Calderón no los tenían porque ellos no tenían la intermitencia. Esta nos cayó a nosotros. Entonces, es un tema operativo que hoy en día pues lo tenemos que resolver. Entonces, sí tiene capacidad. La CFE tiene 161 centrales, creo. Los privados traen 34 centrales. Entonces, nada más le digo, hay 239 autoabastos, que debería de haber 239 usuarios. Y de esos 239 hay 77,000 usuarios. Este es el mercado paralelo.
Entonces, la transmisión es negocio, sí es negocio, por supuesto, y es una de las áreas que está comercializando la CFE, pero cuando se dicen que se dediquen a la transmisión, la generación, no es negocio, ni modo que los privados sean tontos, ni modo que los privados digan, bueno, yo voy a generar, y porque esto no es negocio. Claro que es negocio, la generación de electricidad es el negocio, y la CFE es una empresa global integrada que es distribución, es generación, es transmisión, es suministro, es comercialización. ¡Qué bueno! ¿Por qué la vamos a achicar? Es una empresa que hay que fortalecer y que en ese marco incluso entran también los privados. La soberanía como seguridad nacional. Con esta gráfica, cuando decimos soberanía, a lo mejor se entiende, porque últimamente decir somos soberanos o nacionalistas es como si fuera pecado. Pues no es pecado. Yo creo que todos los países después de la pandemia se están resguardando en su seguridad energética. Y esto es parte esta es la seguridad energética. Se lo dejan al libre mercado, se lo dejamos a los privados y vamos a terminar en esos caminos y no sé en qué más. Entonces sí va de la mano. Y el SENACE, juez y parte. El SENACE, antes del 2013, el SENACE estaba en la CFE. Era propiedad de la CFE y la CFE distribuía, la CFE controlaba y la CFE tenía un SENACE en orden. Después del 2013, que lo sacan y lo hacen organismo descentralizado, entonces el SENACE pues se vuelve ahí una caja de resonancia donde todo mundo pide, quiere, despáchame mi electricidad y se genera un caos. Entonces no va a ser juez y parte, va a ser ordenamiento. Sobre las preguntas que hizo la senadora Giovanna del PT. Ahí nomás la dejo esta parte. O sea, esa es la explicación que da una ingeniera, en donde te está explicando lo que yo les decía en otras palabras, un poquito más sencillas quizás. Julián Rementería utilizando ejemplos de países que están justamente en crisis por haber privatizado, permitido una privatización a tal nivel.